¿Qué tal, amigo y amiga oyente? Dios te bendiga en esta hora. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 9 del libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 9. Cuando Salomón acabó la obra de la casa del Señor, la casa real y todo lo que pensó construir, el Señor se le apareció por segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo: He oído tu oración y tu ruego, que has hecho en mi presencia. He santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ahora, si tú andas ante mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, cumpliendo todo lo que te mandé, guardando mis normas y derechos, afirmaré tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre al decirle: No faltará de ti varón en el trono de Israel. Pero si os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardáis mis mandamientos y normas que he puesto ante vosotros, sino que servís y adoráis a otros dioses, cortaré a Israel de la tierra que les di, y esta casa que santifiqué a mi nombre, la echaré de delante de mí, e Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. Y el que pase ante esta casa que estaba en estima, se asombrará y se burlará diciendo: ¿Por qué procedió así el Señor con esta tierra y esta casa? Le responderán: porque dejaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de Egipto, echaron mano de otros dioses y los adoraron y sirvieron. Por eso ha traído el Señor sobre ellos todo este mal. Al cabo de 20 años en que Salomón había edificado las dos casas, el templo del Señor y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había enviado a Salomón madera de cedro y ciprés y cuanto oro él quiso, el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Hiram salió de Tiro a ver las ciudades que Salomón le había dado y no le contentaron. Y le dijo: ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Cabul, sin valor, hasta hoy. Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro, 4.080 kilos. Esta fue la razón del trabajo obligatorio que el rey Salomón impuso para edificar la casa del Señor: su casa, a Milo, la muralla de Jerusalén, Azor, Megiddo y Gezer. Faraón, el rey de Egipto, había tomado a Gezer, la quemó y mató a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en don a su hija, la esposa de Salomón. Y Salomón restauró a Gezer, a la baja Bet-Orón, a Balat y a Tadmor en el desierto. También restauró las ciudades donde tenía municiones, las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón deseó edificó en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. A los pueblos que quedaron de los amorreos, hititas, fereceos, heveos, jebuseos, que no eran israelitas, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los israelitas no pudieron acabar, Salomón los hizo tributarios. Pero a ningún israelita impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo. Los que Salomón había hecho jefes y encargados de las obras eran 550, que estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Cuando la hija de Faraón subió de la ciudad de David a la casa que Salomón le había edificado, entonces él edificó a Milo. Salomón ofrecía 3 veces al año holocaustos y pacíficos sobre el altar que él edificó al Señor, y quemaba incienso sobre el que estaba ante el Señor después que la casa fue acabada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, junto a Elat, en la ribera del Mar Rojo, en tierra de Edom. Hiram envió en ellas a sus siervos, marineros diestros en el mar, con los siervos de Salomón, que fueron a Ofir y trajeron de allí para Salomón 400 talentos de oro, 14.280 kilos. En este capítulo, apreciados amigos, hemos encontrado que Salomón recibe una nueva visión de Dios. Y podríamos pensar o inferir que esto fue la noche que siguió a la dedicación del templo. Fue precisamente allí, al concluir la etapa más gloriosa de su reinado y de su más grande ideal, que fue la construcción de ese majestuoso templo de Jerusalén.
Y aquí es la segunda vez que Dios se le aparece en sueños. Y aunque otra vez hubo promesa y aliento para él, ahora Dios le da solemnes amonestaciones en cuanto a los tristes resultados que iban a traer todas las transgresiones que se cometieran. Por eso los versos 4 al 10 presenta todas las promesas de las bendiciones de Dios. Y nos dice allí que estas promesas están condicionadas por la obediencia. Dios solo bendice al obediente y se lo deja claro una vez allí a Salomón en los versículos 4 al 10. Por eso el comentario bíblico adventista dice que tanto las leyes de la naturaleza como las que gobiernan la conducta moral son leyes de Dios, y cualquiera que viola esas leyes peca contra sí mismo. Todas las leyes de Dios son para beneficio del hombre y del mundo en que vive, y cuando se violan esas leyes, el inevitable resultado es pesar, enfermedades, dolores, desgracias y muerte. Y sigue diciendo el párrafo que el sendero de la obediencia es el único sendero de paz y prosperidad, y es el único sendero de vida y de salud. Por eso el bienestar de la sociedad, la paz de la nación y la esperanza del mundo radica en que los seres humanos aprendan la sabiduría y el valor práctico de la obediencia a cada orden de Dios. Allí, apreciado amigo, precisamente Dios da estas amonestaciones porque conoce a su gente. Dios conoce a su pueblo en la inclinación de este al pecado. Y ese pecado principal era la idolatría. Lo fue en aquel tiempo y lo sigue siendo actualmente, en este tiempo que nos ha tocado vivir. El capítulo también relata que Salomón le dio 20 ciudades a Hiram, pero estas no le gustaron. No quedó contento con esto. Y no sabemos a ciencia cierta la razón por la cual este hombre no aceptó el negocio. Quizá lo más probable es que existía disparidad entre la cantidad de oro prestado y la calidad y la importancia de las ciudades. Por eso es que dice allí que él le puso el nombre a estas ciudades como Kabul, desierto o como nada, porque Hiram no estaba agradado con estas ciudades que Salomón le dio. Y el comentario bíblico Mundo Hispano relata que algunos creen que las ciudades eran muy pequeñas y no estaban conquistadas todavía, o que las tierras no eran muy buenas para cultivar granos y alimentos, porque eso era lo que la gente buscaba en ese tiempo. Por lo que se dice, entonces se cree que Hiram mantuvo esas ciudades hasta que Salomón le pagó el préstamo. Eso lo vamos a encontrar más adelante allí en Segunda de Crónicas, capítulo número 8. El resto de este capítulo, apreciados hermanos y amigos, prácticamente va a consistir en breves notas históricas y explicativas que contienen también elementos de gran valor. Por ejemplo, el versículo 19 dice que Salomón edificó todo lo que quiso edificar. Y en este sentido, el comentario bíblico adventista dice que en el orgullo de su ambición y prosperidad, Salomón emprendió varios extensos proyectos de construcciones, que por su parte iba a incluir casas, huertos, jardines, estanca de agua. Por eso es que Eclesiastés más adelante él escribe: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Y allí él quería demostrar ante las otras naciones lo grande que era. La ambición lo llevó a ocuparse de empresas que estaban contra los propósitos del cielo, dice el comentario bíblico adventista, y de los mejores intereses del Estado. Y entonces esas cargas que él impuso sobre el pueblo pronto se volvieron intolerables y lo indujeron al descontento, a la amargura y finalmente a la revolución. El versículo 22 dice que Salomón no le colocó ningún impuesto de servicio, no le colocó ningún trabajo forzado a los hijos de Israel. Sin embargo, recordemos que este hombre había reclutado 30,000 hombres en todo Israel para que fueran a ayudar en la construcción del templo. Y esto por su parte produjo un vivo resentimiento entre ellos, porque fue una de las principales acusaciones contra el trono de Salomón después que éste murió, y que más adelante dio como resultado el apedreamiento de Adorán, que era el que estaba a cargo de la leva o del trabajo forzado. ¿Qué lecciones aprendemos para hoy, apreciado amigo? En primer lugar, Dios siempre está más cerca de quienes lo buscan con sinceridad de corazón. Eso es una lección que no podemos olvidar.
En segundo lugar, apreciado pastor, apreciado líder, apreciado hermano que trabaja en bien del Señor. Todo acto dedicatorio, todo programa, todo evento, por hermoso y solemne que sea, no va a tener valor alguno sin la presencia y la confirmación de Dios. Es muy importante que tú y yo estemos seguros que Dios ponga su sello de aprobación sobre todo lo que vamos a hacer o lo que estemos haciendo. Y en tercer lugar, Dios quiere hoy renovar su pacto con nosotros. La esencia de ese pacto sigue siendo la misma. Dios ama la obediencia, pero castiga al pecado. Que Dios te bendiga, apreciado amigo. Que Dios te acompañe en este día. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.